Y vamos a leer desde el verso 18 hasta el verso 20, que es el final del capítulo 1. ¿Sí? 1 Timoteo capítulo 1, verso 18 al verso 20, que es el final del capítulo 1. Permítame leer para ustedes. Dice de la siguiente manera: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar y vamos a comenzar en esta tarde ya. Querido Padre Celestial, gracias le damos este día porque nos permite juntos como iglesia permanecer nuevamente para estudiar su palabra, para aprender de ella, para escuchar su consejo, para ser animado por ella, desafiado por ella. Ahora, Señor, rogamos que hable a nuestros corazones por medio de su palabra y nos exhorte, nos anime, nos enseñe lo que necesitamos para nuestras vidas. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, simplemente déjeme hacer un pequeño recordatorio antes de... Recuerde que todas nuestras predicaciones se están quedando grabadas y se están subiendo a un canal de YouTube que tiene la iglesia. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque evidentemente cuando se sigue una serie de estudios y eventualmente alguien no puede participar del culto, no viene, y claramente no se conecta, porque uno aquí puede ver, ¿no? Yo hoy día veo aquí que habemos 3 conectados en esta mañana, pero falta más gente en medio de la congregación. Y cuando yo veo que los 3 conectados, uno es Juan, estaba Juan, el otro soy yo, y el tercero es la hermana Benita, quiere decir que de los 3 que habemos conectado, 2 estamos presentes acá en el templo y hay uno afuera, ¿no? Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque la idea es poder quizá observar o mirar estas predicaciones. Hermano, esto no tiene que ver con hacernos populares en Internet. El hecho de poder tener este canal y poder guardar las predicaciones tiene que ver con, no con hacer popular la iglesia o hacerme popular a mí, sino que simplemente poder seguir o tener una continuidad con los estudios que estamos siguiendo. ¿Por qué lo digo? Porque estamos llegando al final del capítulo 1. Y si yo les preguntase de qué hemos hablado hasta ahora, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? No voy a considerar el verso 1 y el verso 2, porque eso casi lo vimos como la introducción de los estudios, ¿no? De la serie de estudios. Pero a partir del verso 3 en adelante hasta el verso 17, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Si tuviésemos que asignarle un nombre a esta sección de la carta en particular, ¿qué nombre tendríamos que asignarle? Cuidado con falsas doctrinas. Ya, sí, tiene que ver con eso. Pero en una palabra, yo he usado una palabra en el pasado, varias veces en los estudios. ¿Qué es lo que ha venido haciendo Pablo desde el verso 3 hasta el verso advertencias? ¿Se acuerdan? Pablo ha hecho advertencias. Y estas advertencias tienen que ver básicamente con, primero, cuidado con falsos maestros. ¿Se acuerda? Desde el verso 3 hasta el verso 7. Y desde el verso 8 hasta el verso 11 dijimos que la advertencia tenía que ver no solo con los falsos maestros, sino que ahora tenía que ver con las falsas enseñanzas o falsas doctrinas. La semana pasada hablamos de que en un sentido Pablo hizo una advertencia ahora a Timoteo. Cuídate. Cuida que tu enseñanza, que tu doctrina, lo que tú vas a enseñar, se acomode o se ajuste al glorioso evangelio de Dios. ¿Se acuerda que así termina el verso 11, no? Según el glorioso evangelio del Dios bendito. Entonces le va a decir, mira, tu enseñanza, lo que tú vas a predicar, lo que tú vas a comunicar, tiene que ajustarse a ese glorioso evangelio del Dios bendito. ¿Sí? Bueno, hoy día vamos a ver los 3 últimos versículos y de nuevo Pablo hace una advertencia a Timoteo.
Pero ahora esta advertencia no tiene que ver con falsos maestros, no tiene que ver con falsas enseñanzas, no tiene que ver con lo que él va a enseñar, sino que tiene que ver consigo mismo, con Timoteo. Y Nicolás, aquí va. ¿Sí? Cuídate o cuida tu testimonio. Mejor dicho, cuida tu testimonio. Creo que ese es el tenor de estos versículos. Fíjese qué interesante, ¿no? Cuídate tú o cuida tu testimonio. Fíjese qué interesante como inicia el verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Este mandamiento, hijo Timoteo. La expresión mandamiento ahí tiene que ver con un mandato militar. Es el encargo, la instrucción o la orden que da una autoridad militar, una autoridad superior en la milicia. Ahora, usted entiende que una orden, una instrucción que se da en la milicia no puede ser debatida, no puede ser rebatida, no puede ser cuestionada, tiene que ser simplemente realizada. Y sabe que a mí me llama la atención un poco esto, ¿no? Quizás tiene que ver con la confianza que hay entre Pablo y Timoteo. El hecho de que Pablo considere a Timoteo su verdadero hijo en la fe, que sea el padre espiritual de Timoteo. Me llama la atención porque Pablo no le da la opción a Timoteo de que decida si es que va a hacer caso o no va a hacer caso. No le da la opción de que defina este es un consejo, que si quiero sigo, que si no quiero no sigo. No, le dice esto es un mandato, esto es una instrucción, esto es una orden. Tienes que acatarla. Todo lo que ha dicho hasta acá el apóstol Pablo, cuídate de los falsos maestros, cuídate de las falsas enseñanzas, cuida tu propia enseñanza. Todo esto ha sido un mandato. Es algo que Timoteo debe practicar como una obligación en su vida. ¿Y por qué me llama la atención? Porque una de las cosas que yo he aprendido en mi vida ministerial como pastor es que la gente no espera que el pastor dé un mandato. La gente no espera que el pastor le diga, ¿sabe qué? Es que usted no puede hacer eso. No, hay gente que se ofende. Si uno le dice algo así, se ofende. Jóvenes se enojan, adultos buscan el consejo de otro que le diga lo que ellos quieren decir. Hace un par de semanas estaba compartiendo con un hermano porque vi un mensaje que me llamó la atención en sus redes sociales. Este mensaje decía algo así: cada oveja tiene el pastor que necesita tener. Lo interesante fue que 2 semanas antes en su iglesia había sido instalado un pastor. Entonces nosotros habíamos tenido conversaciones producto de esto antes, y yo le dije, ¿te volvieron a hablar? Alguien le estaba hablando y cuestionando que ese pastor fuese a pastorear esa iglesia en particular. Me dijo, no, tiene que ver con otra cosa. Y me explicó el contexto y lo entendí. ¿Cuál era el contexto? Una persona a la cual le estaban animando a escuchar o a hacer algo bíblicamente, pero esta persona no estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué hizo? Fue a buscar el consejo de 2 o 3 pastores de afuera. No escuchó el pastor de la iglesia que había sido instalado, no escuchó al liderazgo de la iglesia que por años estuvo al frente de esa iglesia, sino que fue a buscar el consejo de otras personas. ¿Por qué? Porque otras personas le estaban diciendo, haz lo que tú quieres hacer. Qué feo, ¿no? Qué feo. Pero ¿sabe qué? Como le decía, ¿no? Yo he aprendido en mi vida ministerial esto, que muchas veces gente no quiere escuchar el consejo de quien circunstancialmente es la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia local sobre sus vidas. Hermano, déjeme decirle una cosa, quiero recordarle algo que yo muchas veces les he dicho a ustedes. Yo no soy dueño de nadie, pero soy responsable de todos. Yo no soy dueño de nadie, pero soy el responsable de todos. Y más de alguna vez he tenido que hablar con alguien para decirle algo que estoy mirando, que estoy observando, y que quizás yo estoy mirando, que quizás yo estoy observando desde afuera. Porque a veces cuando estamos metidos dentro de una situación compleja, difícil, nos cuesta mirar con claridad. Mire, usted ve esto, ¿no? Usted sabe que comúnmente cuando estas cosas se ponen, ¿cómo se hace?
se tira una línea, ¿no? Para seguir que sea lo más derecho posible. Pero la persona que está poniendo la línea, ¿qué es lo que hace? Le pide a otro que se pare ahí atrás y le diga, ¿está derecho, está chueco, más arriba, más abajo? ¿Por qué no lo hace solo? ¿Tan difícil es poner una línea? Es que cuando yo estoy encima no logro definir, no logro saber si está derecho, está chueco, si está arriba, está abajo. Siempre necesito de otro que observe desde la distancia y que desde la distancia me esté diciendo, está bien, mantente ahí, súbelo, bájalo. Sabe que muchas veces como pastor en el ministerio me ha tocado hacer eso, ¿no? Que le he dicho a la gente, ¿sabe qué? Sube la línea, ¿y qué es lo que hacen? La bajan. Mi suegra a veces, ¿está mi suegra por ahí o no? ¿No está mi suegra? ¿Dónde anda? ¿Ah? Ya, no te entendí, no importa. Mi suegra muchas veces me dice, no, si a ti hay que decirte lo contrario. ¿Ah? Para decirte que cierres la puerta hay que decirte que la abras. Bueno, a veces somos así, ¿no? A veces somos así. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Pablo en un sentido le dice a Timoteo, le da una instrucción directa, una orden directa, que no debe ser cuestionada. No puede ser cuestionada. Este mandamiento, hijo Timoteo, se da en el contexto de eso, ¿no? De esa relación estrecha, cercana del padre espiritual con su hijo en la fe. En ese contexto se da este mandamiento. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Y es interesante la palabra encargo acá, porque la palabra encargo acá tiene que ver, lo pongo en tus manos. Lo confío, te lo confío. ¿Sabe que es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo en 2 Timoteo? Capítulo 2, verso 2. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y este texto, particularmente 2 Timoteo capítulo 2, verso 2, tiene que ver con el principio del discipulado. ¿Cuál es el principio del discipulado? Confiar a hombres fieles, ¿no es cierto? La enseñanza fiel de una palabra fiel. Ese es el principio del discipulado. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, lo que has escuchado, lo que has oído, lo que has visto de mí, eso encomiéndaselo. Ponlo en las manos de otros. Confíalo a otros que tengan una característica, que sean fieles. Que sean fieles. Para que ellos también con fidelidad lo puedan después transmitir a otros. Ahora, ¿qué es lo que está encargándole Pablo a Timoteo en el verso 18 del capítulo 1? Este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Ten cuidado de las falsas doctrinas, ten cuidado de los falsos maestros, ten cuidado de tu propia enseñanza. Pero también tiene que ver con lo que va a seguir desarrollando el apóstol Pablo a partir de ahí y en adelante, hasta el final del 20, hasta el final del capítulo 1. ¿No es cierto? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites la buena milicia. Honestamente no sabemos muy bien a qué se refiere Pablo sobre estas profecías. Sabemos lo que significa profecía, ¿no? Si nosotros tuviésemos que definir la palabra profecía, ¿cómo la definiríamos? ¿Cómo define usted profecía? Revelación, ¿ya? ¿Un evento anticipado? Sí, creo que tiene que ver con eso, con comunicar por anticipado un evento. Algo que va a suceder, algo que va a pasar. ¿No es cierto? Creo que tiene que ver con eso. En un sentido, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, en el pasado sobre ti se hicieron profecías. Me gusta cómo lo expresa también, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti.
Quizás la expresión más literal para esta frase que se hicieron antes en cuanto a ti, quizás la expresión más literal sería que te marcaron el camino. Esas profecías marcaron el camino de Timoteo. Ahora, nosotros no sabemos muy bien cuáles son esas profecías. Sí sabemos que en 1 Timoteo capítulo 4, verso 14, el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, lo exhorta y le dice, mira, no descuides el don que hay en ti. Este don te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos. ¿Sabe? Creo que tiene que ver un poco con el testimonio en la vida de Timoteo. No sé si se acuerda cuando vimos acerca de Timoteo. Mire, vaya conmigo a Hechos capítulo... Creo que era 16. Sí, 16. Dice, después llegó a Derbe, hablando de Pablo y Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego. ¿Y qué es lo que hacían los hermanos de Timoteo? Los hermanos respecto a Timoteo. Pero daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Creo que, lógicamente, estas profecías que se hicieron respecto de la vida de Timoteo tienen que ver con su propio testimonio de vida. Los hermanos reconocieron en Timoteo un hombre ejemplar. Daban buen testimonio. Y ese buen testimonio de la vida de Timoteo fue el respaldo en el pasado para que Pablo lo llevase consigo en su viaje misionero. Pero Pablo le hace una advertencia ahora a Timoteo. Por eso cuídate, ¿cómo era? Me olvidé. Cuida tu testimonio. Gracias, Nicolás. Por eso la advertencia, ¿no? Cuida tu testimonio. Porque si bien es cierto, el testimonio había sido el respaldo para Pablo para llevar a Timoteo en el pasado, el testimonio de Timoteo también tenía que ser el sustento que lo mantuviese en el ministerio presente. Y hermano, déjeme decirle esto. El testimonio de una persona es lo que lo sustenta en su servicio. No son sus capacidades. No es su oratoria. No es cuánto sabe de la Biblia. No es cuántos libros tiene en la biblioteca. No es cuántos estudios escucha semanalmente. Un testimonio cuesta una vida construirlo. Pero se destruye en un segundo. ¿Se acuerda cuando estudiamos la serie de Eclesiastés? Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor el perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y entendido. Un testimonio cuesta una vida construirlo, pero se pierde en un segundo. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, cuídate, y le está haciendo esta advertencia. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, ¿qué cosa? Vuelve al ejemplo de la milicia, ¿no? Antes fue un mandamiento, fue una orden militar, ahora le dice milita. Milita por ellas, por las profecías, la buena milicia. Es interesante que el apóstol Pablo utilice tantas veces los ejemplos de la milicia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6 nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Pero a partir de eso, de esa realidad, de esa lucha permanente que tenemos en la vida cristiana, que estamos batallando permanentemente en la vida cristiana, ¿qué es lo que dice Pablo? Pero tenemos una cosa segura, ¿no? Tenemos una armadura, la armadura de Dios, a la cual podemos echar mano para cuidarnos y protegernos cuando estamos batallando en esta guerra espiritual. Ahora, Pablo también le dice a Timoteo, ya en 2 Timoteo, versículo 3 y verso 4, ¿no? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Va a estar continuamente usando esta expresión o este ejemplo de la milicia.
Y aún el mismo apóstol Pablo, cuando está llegando al fin de sus días, cuando sabe que está a punto de ser sacrificado, ¿qué es lo que dice allí en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 7? He peleado la buena batalla. Sería interesante, ¿no?, que cada uno de nosotros pudiese... Usted sabe que a mí me gusta esto de los epitafios, ¿no? Que nosotros pudiésemos seleccionar epitafio. Y qué lindo sería que alguno de nosotros pudiese con toda propiedad colocar como epitafio en la lápida de su tumba, colocar esta expresión, ¿no? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¡Ay, que sería lindo!, ¿no? Pablo está animándole a Timoteo y le está diciendo, pelea la buena batalla. Perdón, le está diciendo, me equivoqué, me cambié de texto. Milita por ellas. La buena milicia. Sé un buen soldado. Sé un buen soldado. Sé un soldado obediente a tu comandante. Cumple las instrucciones, las órdenes de aquel que te ha puesto y te ha tomado a ti por soldado. Cumple con eso. Cumple con eso. Ahora, déjeme decirle esto, ¿no? Para poder cumplir con esta buena milicia, Timoteo tenía que hacer algo. Básicamente dos cosas. Verso 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Y cuáles son las dos cosas que tenía que hacer Timoteo para poder pelear esta buena milicia o para poder militar esta buena milicia? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Dos cosas. Primero, mantener la fe. ¿Y qué cosa más? La buena conciencia. Y hermano, déjeme decirle que fe acá es el conjunto de doctrina que los creyentes creen. Lamentablemente el problema es que muchos creyentes no creen lo que creen, ni conocen lo que creen. Y ese es un peligro. Ese es un peligro. Si usted no sabe lo que cree, no va a poder militar la buena milicia. Porque no va a saber qué defender. Mire, le hago una pregunta, pero no me la conteste, por favor. Yo hago la pregunta para que usted lo piense. Contésteselo usted personalmente. Cuando los mormones o los testigos de Jehová pasan a tocar el timbre de la puerta de su casa, ¿usted le abre? ¿Sale a hablar con ellos? ¿O no? ¿Por qué no? Si es que no lo hace, no me conteste. ¿Por qué no? ¿Usted ha pensado que quizá ese mormón o ese testigo de Jehová, la única oportunidad que tiene de escuchar el verdadero evangelio es a través suyo cuando pasa por su casa tocando la puerta o el timbre de su casa? Ahora, yo he escuchado a algunos súper piadosos, ¿no? Ni le abráis la puerta. No, porque la Biblia dice en un pasaje por ahí que no hay que abrirle la puerta, que no hay que recibirlo en casa. Hermano, yo creo que se refiere a otra cosa eso. No lo inviten a la fiesta, no lo inviten al asado que tienen para el 18, no lo inviten a tomarse el temblor. No lo inviten a eso. Pero ábranle la puerta, escúchenlo si necesitan oír el evangelio. Ahora, ¿sabe por qué muchos ni siquiera le abren la puerta cuando pasan a tocar la puerta o tocar el timbre? ¿Saben por qué? Por miedo o por vergüenza. Porque ven a esa persona tan preparada en lo que cree, que ¿cómo le voy a contrarrestar? ¿Cómo le voy a decir algo distinto? Creo que se lo he dicho, se lo he compartido ya, esto, ¿no? Esto que leí en un lindo libro, pequeñito, muy breve, muy chiquitito, que se llama Soy miembro de la iglesia. El escritor decía lo siguiente, no escribe lo siguiente. Dice, para sacar a una persona que está profesando una falsa enseñanza, una falsa doctrina del error, hay que prepararse mucho. Porque los mormones saben muy bien lo que creen, porque los testigos de Jehová saben muy bien lo que creen, porque los budistas, los hinduistas, los musulmanes saben muy bien lo que creen. Para sacar a un cristiano de la iglesia, basta con que
el pastor no lo salude 2 o 3 domingos seguidos y estamos listos. Ese hermano se fue. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no le abrimos la puerta a los mormones, a los testigos de Jehová? Porque no sabemos lo que creemos. ¿Cómo les voy a predicar el evangelio si no tengo idea cómo hacerlo? Hermano, le hago una pregunta, de nuevo, no me conteste, solo esto es para que lo piense nomás. Si yo le diese una tarea ahora de 10 minutos, en 10 minutos escríbame el plan de salvación, 5 puntos del plan de salvación, con sus textos bíblicos, en orden, no esparramado, po. En orden. ¿Podría hacerlo? No, es que esa es la labor del pastor, esa es la labor de los diáconos. No, hermano, recuerde que las ovejas nacen de ovejas, las ovejas no nacen de pastores, las ovejas no nacen de diáconos, las ovejas nacen de ovejas. Lo que no quiere decir que yo no tenga la responsabilidad como oveja también que soy, de predicarle a otro, ¿no? Manteniendo la fe. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 3, verso 15 y verso 16 lo siguiente: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermano, ¿tiene una esperanza? ¿Sí? Ese joven también tiene esperanza. ¿Tiene esperanza, no? ¿Usted tiene una esperanza? No, los noto muy convencidos. Mire, yo tengo una esperanza. Yo sé que a mi esposa no le gusta que hable mucho de este tema, ¿no? Pero yo tengo el deseo de ir pronto a casa. Cuando el Señor quiera. Cuando el Señor quiera. Pero yo quiero ir pronto. Y tengo mi esperanza. Yo sé que esa es mi esperanza. Ahí está puesta mi esperanza. Un día voy a ir a casa. Un día voy a ir a estar con mi Señor por toda la eternidad. Esa es mi esperanza. Pero mientras tanto, que esa esperanza se cumple, yo debo estar preparado para defender mi esperanza. ¿Usted está preparado? ¿Usted puede defender su esperanza? Hermano, usted aquí está siendo instruido, en este lugar está siendo instruido, pero déjeme decirle una cosa: si usted se conforma con la instrucción de 45 minutos cuando la predicación es corta y de 1 hora 10 cuando la predicación es larga, cada semana, si usted está confiando en que esa es toda la preparación que usted necesita, está equivocado. Usted necesita más preparación. Y usted tiene instancias para prepararse. Hoy día, después de la pandemia, más que nunca tiene instancias. La cantidad de institutos bíblicos que han aparecido por internet es impresionante. Usted tiene instancias para prepararse. Lo lamentable es que el pueblo de Dios, ese pueblo de Dios que decía Leo, que tiene libertad en este país para proclamar el Evangelio con libertad, no tiene ganas de prepararse. Si reclaman cuando el pastor predica más de 45 minutos, ¿qué ganas van a tener de prepararse? Seamos sinceros, seamos honestos. Perdone si estoy siendo un poco duro hoy día. Perdone. No solo Timoteo tenía que mantener la fe, algo más tenía que mantener. ¿Qué cosa? La buena conciencia, la buena conciencia. ¿Qué es la buena conciencia? Es la libertad en las acciones de quien sabe que hay integridad y consistencia en el carácter y la conducta. ¿Por qué? Porque vive lo que predica. Porque vive lo que cree. Cuando estaba preparando este mensaje, leyendo, estudiando, leí algo en un comentario del pastor Warren Wiersbe que me causó gracia y me causó pena. El pastor Warren Wiersbe en uno de sus comentarios dice lo siguiente, ¿no? Que un día hablando de un pastor, de un predicador, dijeron lo siguiente:
por cómo predica ese hombre, nunca debería bajarse del púlpito. Pero por cómo vive ese hombre, nunca debería subirse al púlpito. Nosotros siempre usamos la expresión, el padre Gatica, el cura Gatica. Y pocas veces hablamos del hermano Gatica o del pastor Gatica, que predica y no practica. Pastor Miguel Núñez escribe lo siguiente en uno de sus libros. Él dice, nuestros sermones pueden durar 1 hora cada domingo. Mire, él parte la base 1 hora. La dejo ahí. Nuestros sermones pueden durar 1 hora cada domingo, pero la enseñanza debería durar toda la semana. Para luego decir lo siguiente, y eso solo es posible cuando la palabra de Dios ha sido una espada de 2 filos que cortó al predicador mientras estudiaba y preparaba el mensaje y que cortó al auditorio mientras oía ese mensaje. Pero si cuando el auditorio está más pendiente del reloj para ver cuánto lleva, cuánto ha durado, difícil, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, milita la buena milicia. Para eso necesitas hacer algo. Mantén la fe, pero también mantén la buena conciencia. Por eso que creo que Pablo le está diciendo a Timoteo en este punto, cuida tu testimonio. Cuídate tú mismo, cuida tu testimonio. Estas 2 cosas, la fe y la buena conciencia, desecharon a algunos en cuanto a la fe, ¿no? Y la idea aquí de desechar es que desecharon la buena doctrina, la buena conciencia. Y producto de eso estas personas naufragaron en cuanto a la fe. Y me llamó la atención el significado de naufragar en este punto. Pensé que era como bien atingente al periodo del año que estamos viviendo, ¿no? ¿Sabe que naufragar aquí se podría traducir literalmente como que les entró agua al bote? Como que bien atingente para la fecha, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? ¿Cuál es el problema cuando entra agua al bote? Digo, una embarcación, no estoy pensando en nadie en particular. ¿Cuál es el problema de que entre agua al bote? Que ese bote va a zozobrar, se va a hundir, va a naufragar. Y eso es lo que pasó con algunos. Ahora, ¿quiénes son estos algunos? Los nombra en el verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a qué cosa. No blasfemar. Fíjese qué interesante, Himeneo y Alejandro. ¿Quiénes son? Bueno, de Himeneo, se menciona Himeneo en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 17 y verso 18, cuando dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe a alguno. Hermano, déjeme decirle, Timoteo sabe quiénes son Himeneo y Alejandro. La iglesia también sabe quiénes son Himeneo y Alejandro. Porque en el caso de Himeneo se metió en la iglesia a enseñar esto, ¿no? La resurrección ya sucedió. El problema de que si de alguien que está enseñando eso, la resurrección ya sucedió, ¿sabe cuál es? Que deja sin esperanza al resto. Porque hermano, si la resurrección ya pasó, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Por eso que Pablo, ¿se acuerda ahí en 1 Timoteo capítulo 4, primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, dice que no quiere, veámoslo mejor, porque me olvidé. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Se acuerda que cuando estudiamos esta carta dijimos que el tema central tiene que ver con la esperanza bienaventurada que tenemos en los cielos de la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque en el contexto personas se habían metido en la iglesia de Tesalónica diciendo la resurrección ya fue, el rapto ya pasó. Y Pablo tiene que poner en orden esto.
Por eso es que comienza hablando de esto, ¿no? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, vale decir, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Lo mismo hizo Himeneo en la iglesia de Éfeso. Himeneo, junto con otro hombre que se llama Fileto, se metieron en la iglesia de Éfeso a enseñar lo mismo. La resurrección ya fue. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Lo vamos a ver un poco más adelante. Menciona luego a Alejandro. Ahora, Alejandro no estamos tan claros quién es Alejandro, porque Alejandro en una ciudad con cultura griega era un nombre muy popular, muy común. Recuerde que el fundador del imperio griego se llamó Alejandro, o el mayor exponente del imperio griego se llamó Alejandro. Por lo tanto, Alejandro era un nombre tremendamente común o popular. Pero Pablo cita a un Alejandro que probablemente podría haber sido el mismo, no lo sabemos. En 2 Timoteo capítulo 2, versos 14 al 15. Y va a decir lo siguiente respecto de Alejandro. Dice que Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. Pero le va a dar un consejo a Timoteo en el verso 15. Guárdate tú también de él. Ahora fíjese qué interesante, porque en el verso 20 de 1 Timoteo, no solamente Pablo menciona a estos hombres, Himeneo y Alejandro, que se desviaron, que naufragaron de la fe, que no guardaron la fe y la buena conciencia, sino que naufragaron de eso. No solo los menciona, sino que además dice algo respecto de ellos. ¿Qué hizo con ellos? Los entregué a Satanás. Qué fuerte, ¿no? Hace algunos años atrás, una hermana, una compañera que yo tuve en Palabra de Vida, escribió un saludo para su esposo en Facebook. Y yo tuve oportunidad, para su cumpleaños, y yo tuve oportunidad de leer ese saludo. Y hay una frase en ese saludo que a mí siempre me llamó mucho la atención y me da muchas vueltas. Y ella le decía algo así, ¿no? Estoy parafraseando, no lo recuerdo literal. Recuerdo la situación, pero no recuerdo las palabras literales. Y le decía algo así como: gracias por siempre mirar con ojos de gracia a aquellos que yo no podría mirar con esos ojos. Porque siempre estás dispuesto a darle nuevas oportunidades. Alguien me dijo una vez que el grave problema de los pastores es que nosotros damos más oportunidades de lo que la gente merece. Estiramos el elástico más de la cuenta. Y el problema es que cuando estiramos mucho el elástico se corta, y el perjudicado, ¿quiénes son generalmente? Nosotros mismos, los pastores. Con los años uno va aprendiendo, ¿no? ¿Hasta dónde estirar el elástico? ¿Hasta dónde dar oportunidades? Y déjeme decirle esto simplemente. Creo que Pablo supo estirar el elástico. Pero llegó un punto en que dijo: ¿sabe qué más? Aunque parezca duro, a estos hombres los entrego a Satanás. Usa la misma expresión en 1 Corintios. ¿Se acuerda cuando está juzgando un caso de inmoralidad? Y dice que al hermano, este hermano que se había metido con su madrastra, con la esposa de su papá, ¿no es cierto? Y esta iglesia que era tan espiritual que podía soportar este pecado en medio de la iglesia sin que supuestamente el pecado afectase a la iglesia, lo cual es mentira, hermano. Es mentira. Cualquier pecado afecta a la iglesia. Si la iglesia no crece, muchas veces pueden ser por varios motivos, porque el pastor es negligente y no está dirigiendo bien a la iglesia, o también porque hay un pecado oculto dentro de la iglesia. ¿Sí? Bueno, esta iglesia, la iglesia de Corinto, tenía un caso grave de inmoralidad. ¿Y qué es lo que hace Pablo con esta iglesia? Expone el pecado y dice que a este hermano lo entregó simplemente a Satanás. ¿Qué significa eso? Literalmente, expúlsenlos de la iglesia. Pablo con Himeneo y con Alejandro lo que hizo fue expulsarlos de la iglesia, sacarlos de la iglesia, poner distancia entre ellos y la iglesia. ¿Sabe para qué?
para que no contaminasen más a la iglesia. Hermano, quiero decir esto. Una cosa es expulsar de una iglesia por los motivos correctos, pureza de la doctrina, sanidad y santidad de la doctrina. Y otra cosa distinta es expulsar de la iglesia porque alguien no está de acuerdo conmigo en cuanto a un pensamiento particular o en cuanto a una manera de hacer las cosas, ¿no? O porque vino y me cuestionó porque a lo mejor yo no estoy administrando bien mis recursos económicos. No, hay que saber diferenciar, saber distinguir. A mí me llama la atención cuando de pronto personas me dicen, ¿sabe qué? Me pidieron que me fuera a la iglesia y a los hermanos le dijeron, no, ni siquiera los saluda. Ni siquiera los saluda. ¿Por qué? Simplemente porque cuestioné la administración financiera dentro de la iglesia. No cuestioné la doctrina, no cuestioné la enseñanza, cuestioné la administración financiera. Interesante. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de estos hombres, cuidado con Himeneo y Alejandro. A esos hombres yo los entregué a Satanás. Ahora esto que pudiese ser muy duro, tiene un propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Antes de eso, para que aprendan a no blasfemar. Y la expresión ahí aprender tiene que ver con ser enseñados por medio de la disciplina. La disciplina aplicada a estos hombres tiene el propósito de enseñarles. ¿A qué cosa? A no blasfemar. ¿Se acuerda qué era blasfemar? Lo dijimos la semana pasada. No decir tonteras. Un poquito más fuerte. Estupideces. No hablar estupideces. No hablar estupideces. Himeneo había hecho eso, ¿no? Estaba hablando tonteras. No, si la resurrección ya fue. No sabemos si es el mismo Alejandro o no, pero sabemos de un Alejandro, el calderero, que había causado mucho daño a la vida de Pablo por medio de sus cosas, de lo que decía. Cuidado. ¿Sabe? Pablo le dice a Timoteo, amado hijo Timoteo, cuídate, cuida tu testimonio. Pero le dice algo interesante. Si para ello, para cuidar tu testimonio, si para cuidar tu ministerio, tú necesitas poner distancia entre tú y personas que están blasfemando, personas que están enseñando cosas erradas, cosas que no están bien, no se apegan al glorioso evangelio del Dios bendito, hazlo con libertad. Hazlo con bien. Porque te estás cuidando tú, pero también estás cuidando a aquellos a quienes sirves, a quienes ministras. Llegamos al final del capítulo 1. Próxima semana, en este mismo canal, a este mismo horario, vamos a hablar de la oración. Vamos a hablar de la oración. Instrucciones que Pablo le va a dar a Timoteo acerca de la oración. Déjeme decirle simplemente una cosa, ¿no? Algo que me ha marcado mucho también en mi vida ministerial. Una persona que no ora en lo privado no debiera estar habilitada para orar en lo público. Próxima semana vamos a hablar de la oración. Y vamos a terminar ahora